Cuando la presidenta de la República, Dina Boluarte, en entrevista concedida al diario El Comercio, y en una suerte de querer alejarse de las responsabilidades que podría tener respecto a las muertes en los conflictos sociales, dice que no tiene ni mando ni comando, ¿acierta? ¿Dice la verdad? ¿Está siendo lúcida en sus apreciaciones o bien informada en tal caso? Bueno, Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros y dirigente aprista, ha estado allí, ha estado en el Premierato, entiende de esas relaciones de poder que se establece entre el Ejecutivo y los institutos armados, y quizás nos puede él un poco ayudar a entender qué hay detrás de las palabras de Dina Boluarte. Jorge del Castillo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Encantadísimo. No tengo mando ni comando. ¿Qué hay de cierto en eso? Lo que está diciendo, más allá de, vamos a ver, de descifrar el concepto, lo que está diciendo es, yo no soy responsable de esas muertes. Así es. Ese es al final, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, yo no los he mandado a matar, ni nada por el estilo. Y bueno, es obvio, no me imagino que manden a matar a la gente, ¿no? Eso es natural. Pero la relación legal y real en la relación comando con un acto lamentable y dramático como el que ha pasado, existe, digamos, parcialmente, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Vamos a suponer, mañana hay un incidente de calle y termina un ciudadano muerto. ¿Qué tiene que ver el presidente de la República en ese tema? O sea, el ejército, la marina, la aviación. Está muy lejos la presidenta. No tiene nada que ver. El tema es cuando los hechos revisten un cariz político, ¿no? Y Blum se les quiere poner salvo que hubiera una orden directa, ¿no? Que hubiera dicho, bueno, repriman bajo tales condiciones, lo cual supongo que no ha sido así, ¿no? Salvo que hubiera una orden así específica, yo no veo que tenga necesariamente que alcanzar, ¿no?, al presidente de la República en general o al ministro respectivo. Depende mucho, esto es un hilo muy fino, ¿no? Ahora, mando y comando, claro, es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Lo dice la Constitución. Así es. ¿No es cierto? Firma los ascensos, no los dispone, firma los ascensos. No toma decisiones, pero no toma decisiones operativas. Son dos casos distintos. De acuerdo, eso lo hacen los oficiales. La parte operativa es la oficialidad, el comando, es natural. La parte política no tiene que ver con eso. Pero sí puede, por ejemplo, desde participar en la firma de una declaratoria de guerra, por ejemplo, que compromete completamente. Que moviliza completamente a los institutos armados por su altura al país. Así es, ¿no? Es más, hay una norma constitucional que dice que el presidente puede disponer el número de miembros de las Fuerzas Armadas. Mira. Cosa que nunca le he visto usar abiertamente a nadie, ¿no? Pero sí existe. Lo que pasa es que en el Perú la institucionalidad en general es débil, ¿no? Es débil, pues. Entonces, al ser débil, se propician todo este tipo de cosas que dicen, no, puede haber habido una orden. Ahora, no tengo duda tampoco, Carlos, de que hay una carga, ¿no? Ejemplo, ¿no? Cuando en el gobierno de Pedro Castillo han habido muertos en la calle, a nadie se le ocurrió echarle la culpa a él de las cosas. En otros gobiernos igualmente. ¿Crees que hay una carga política hacia Boluarte? Hay una carga política, por supuesto, en cierta narrativa, como se dice, ¿no? Entonces, pasan desde masacre a asesina. Entonces, acá hay dos conceptos que es bien importante jurídicamente aclarar, ¿no? El asesinato es el homicidio hecho con premeditación, con alevosía. Eso es asesinato. Una muerte accidental no es asesinato, es un homicidio por negligencia, o sea, por descuido, es lo que se llama lo culposo, es distinto a lo doloso. Seguro. Pero acá en el Perú, como en muchas partes, se usa con mucha facilidad, ¿no? Masacre. Bueno, eso habla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, pero es que... ¿Y de Human Rights Watch? ¿Y de Amnistía Internacional? Sí, pero eso no quiere decir que esté bien.
porque también hablan de otros temas que no debieran hablar, ellos que tienen que ver con la Asamblea Constituyente o con la política económica del Perú. Entonces, que hay sesgos y sesgos, ¿no? Yo respeto la institucionalidad, entre ellas de la Corte y de la Comisión. A mí no se me ocurre decir a ellos sálganse, ¿no? ¿Por qué? Porque además son derechos que están... Que garantizan derechos humanos de la gente, hombre. Desde la Constitución del 79, Así es. que se constitucionalizó. Así es. Eso, ¿no? Ahora, Jorge, entiendo lo que señalas respecto al mando, pero sí siento que una presidenta de la República sí le puede decir a su ejército o a sus Fuerzas Armadas, basta. No, por supuesto. O sea, al primer muerto tú dices, basta. Bueno, creo que en cierta forma lo dijeron, porque desde cuando salió porque esto pasó en 2 días, y de ahí no volvió a haber uno más. Más bien al revés, a partir de ahí empezaron a morir los soldados. Ojo, ¿no? Entonces, yo creo que hubo un basta. Pero cuando tú haces un basta que suena a debilidad... Sí, pues, y que bonifica también, pues, Jorge, bonificó a la policía con dinero, ¿no? Pero cuando la gente quiere autoridad, la autoridad no significa matar gente. Todos queremos orden, eso está completamente, claro. Son 2 conceptos distintos. Ahora, y aquí lo que hubo fue debilidad, no solamente en las decisiones, yo diría poca claridad, muy poca claridad. Mandar al ejército a actuar algo sin órdenes precisas, que es posiblemente sospecho lo que ha pasado, es temerario, es la falta de experiencia. ¿Por qué? Porque el soldado no está para gas lacrimógeno, no, te dispara y te puede matar. Entonces, si tú no le das órdenes precisas, ese soldado va a hacer lo que le han enseñado toda su vida. Entonces, aquí puede haber un juego de negligencias, es posible, de desconocimiento, de falta de experiencia. Sinceramente, yo no concibo que del gobierno alguien, el ministro de Estado, vaya a tirarle bala como sea. No, eso no me parece. Pero sí es posible que desde las Fuerzas Armadas y desde la policía hayan sentido que esta es una lavada de manos del poder político frente a las responsabilidades. No tengo ninguna duda. Y que estén irritados con ello, Jorge. Bueno, es que ahí es donde entra a jugar la política. ¿En qué sentido? El hombre de Estado tiene que saber con qué manos de seda maneja este tema. En el sentido, yo como autoridad no permito excesos. No solamente no los permito, sino prohíbo los excesos. Y los sanciono si es necesario. Si fuera necesario se sanciona, pero eso no tiene por qué debilitar el ordenamiento de las cosas. Si un energúmeno, permítame usar esa palabra, se mete en un aeropuerto y empieza a causar destrozos y a atentar a la gente, ¿qué se hace con él? Por favor salga, señor, del aeropuerto, no puede haber desorden. Se le detiene, pues, Jorge. Se le detiene. Y si él te agrede con una guaraca, que es igual a dispararte una bala, ¿qué haces? ¿Qué haces? Una guaraca no es tirarte una piedra con la mano. Por supuesto. Es meterte un guaracazo. Piedrón. Es letal. Letal. Entonces, ahí hay problemas. Entonces, hay casos y casos. Hay casos que han estado dentro del aeropuerto. ¿Por qué se meten en el aeropuerto? Si saben que además finalmente se hacen daño a sus propias ciudades. Hay otros casos de repente en la puerta de su casa, en medio de la calle, sí. en un disturbio de calle que no tiene necesariamente que ver. Yo he estado 1000 veces en disturbio de calle y no se me ocurre que alguien me iba a disparar un balazo. Me han tirado bombas lacrimógenas al cuerpo, es verdad, ¿no? De eso hablábamos hace poco también. Eso es cierto. Bueno, uno ya ve cómo las evita esas cosas. Pero el ataque armado o la respuesta armada fue una cosa, a mi juicio, creo que unas malas decisiones en un momento dado. ¿Por qué? Porque no se había planificado, pues los agarró de sorpresa por lo que fuere, ¿no es cierto? O porque esta gente militar cree que debe ser así y los otros no tienen noción de la transgresión que están haciendo, porque ingresar en un aeropuerto es un acto de terrorismo calificado internacionalmente así. Pero Jorge, hay ejemplos de tomas de aeropuertos en el mundo que no acaban en matanza, ni en masacres, y policía que reprime y detiene y lleva ante un juez. No tienes que disparar. Posiblemente en algunos lugares sí, porque la toma de aeropuerto es, suspenden el vuelo, ¿no es cierto? Y me tienen 24 horas en el aeropuerto como un idiota esperando un avión. Entonces una turba se amarga adentro y toma el aeropuerto, se sube al
los centros de atención, en fin, eso puede ser una toma del aeropuerto. Una toma del aeropuerto con armas letales y violentamente, tirándose la pared de fuera del aeropuerto, invadiendo la pista, metiéndose al edificio, atacando a la gente, eso, toma del aeropuerto, son dos cosas distintas. Todo tiene su medición. De acuerdo, entiendo tus bemoles. Ahora, Jorge, el argumento de Dina Boluarte es bien parecido al argumento que esbozó Alberto Fujimori para su propia defensa, desconociendo que Colina era un destacamento militar en actividad, que mató en Barrios Altos, que mató en Cantuta y que mató en El Santa, y que Fujimori lo sabía y no lo prohibió, no lo cortó, permitió que ocurriera y acabó con sus huesos en la cárcel. Claro. Y ahí viene el factor de la autoridad inmediata, ¿no? Así es. Pero Fujimori tenía años en el gobierno. Años en el gobierno. Había una estructura de poder subterránea con Montesinos. Sí, señor. Él manejaba, de cierta forma, los institutos militares, por eso cuando hablamos... Pero el otro no era ajeno a las tropelías del mellizo, ¿ah? No. ¿No es cierto? Yo no digo. Claro. Yo creo que ahí había una relación, sin ninguna duda. Es más, creo que Fujimori condecora a los miembros del grupo político, señor. ¿no? Entonces, existía todo un relacionamiento. Es distinto, usted tiene 3 meses. No sabe ni de qué se trata. ¿Es la impericia la que los lleva a este desastre? Pero es que es obvio. Por ejemplo, si yo, primer ministro, veo que hay una amenaza en tal lugar, debo contar una cosa que hicimos nosotros. Una vez pasó una cuestión exactamente en Bagua, en el mismo lugar, en la famosa Curva del Diablo. Entonces, estaba tomado el puente, la pista, era un lío. ¿Qué es lo que hicimos? Hablamos con los... Estaban ahí, con la gente de la zona alta, ¿no? De San Ignacio, habían bajado a tomar eso. Entonces, conversamos, nos pusimos de acuerdo y les compramos sus arcos, sus flechas y sus lanzas. ¿Ya? Lanza 3 soles, el arco 2 soles, la flecha 1 sol. Para retirar las armas, digamos. Toma, le contratamos unos buses y se los llevaron. Se acabó el problema. Pero la violencia estalló igual, ¿no? Hubo 27 policías un año después. Estoy hablando un año después. Ok. Cuando yo era primer ministro. ¿Ya? Cuando yo era primer ministro con Lucho Alba, ministro del Interior, actuaron así. En Moquegua, ¿te acuerdas que hubo el Moquegua? Sí, con Jordán en el puente, por supuesto. Que tuvo gravísimos problemas él mismo. Pero yo como primer ministro convoqué a las partes y nos pasamos 3 noches sin dormir negociando. Hablando. Y arreglamos el tema, levantamos un acta, sacamos una ley y le dimos a Moquegua lo que le correspondía, que era parte del canon minero. Y no hubo muertos. Hubo, claro, sin duda... Enfrentamientos, pero no se nos ocurrió pasarle por encima. Que hubieran podido hacerlo porque estaban cerrando un puente, habían dejado a Tacna sin combustible. Sí, me acuerdo. Pero hablando se entiende la gente. Ahora, esa gente quería hablar, pero esta gente quería hablar. Ahora, también hay un problema. Una cosa que creo que no se ha dicho. ¿Por qué? Porque lo toma el mando esto una serie de gente de radicales extremistas, ¿no? Desconocidos, irresponsables, y que lanzan al resto, porque al final yo me doy cuenta que los que han muerto no es ninguno de los dirigentes. Los que han muerto son muchachos carne de cañón que ponen adelante, ¿no? En su entusiasmo, en su actitud, que creen que es justa, pero es completamente injusta porque es violenta. Entonces, esta gente, evidentemente, creo que mucho de impericia, mucho de audacia de esta gente que se ha metido, y falta claridad en las órdenes que hay que dar. Todas las Fuerzas Armadas le tienen que dar órdenes. La Fuerza Armada cumple órdenes. Si tú no le das órdenes, sus protocolos convencionales pueden ser fatales. Clarísimo. Te llevo al tema migratorio. ¿Te pareció inamistoso lo que hizo Chile con el Perú, Jorge? Me parece que sí, porque lo lleva a la frontera, bueno, encárgate tú el Perú del tema. Eso es lo que estaban haciendo, ¿no?
Cuando ya se ha resuelto, ¿no? Ya han volado, ya hay el vuelo que llegó, por lo menos 114 personas que han ido, ¿no es cierto? Y pueden ir más. Pero sí es un gesto inamistoso. ¿Pero por qué no hicieron eso desde el principio? Oiga, Boric levante el teléfono y tenga la seguridad que Maduro le va a contestar. Claro. Y le va a decir, oye, chita la payasada, ayúdame a arreglar esta vaina. ¿Ah? Claro, te mando mi avión o tú me mandas un avión y lo arreglamos. Ya, pero ¿por qué exacerbas el conflicto? Porque parece que allá en Chile murió un carabinero. Sí, ¿no? Palma, Pío Palma. Entonces eso explotó el tema. Además la gente debe estar hasta acá de la delincuencia venezolana como estamos acá, igualmente, ¿no? Porque una cosa son los venezolanos. Claro, una cosa es delincuencia, otra es migración. Que vinieron primero vino un grupo corrido políticamente, ¿no? O sea, perseguido políticamente. Después vino una migración normal producto de la pobreza existente en el modelo venezolano. Y Maduro abrió las cárceles y mandó a las bandas. Esos no han venido porque les gusta el Perú. Lo mismo hizo Castro en el 80, ¿te acuerdas con la embajada peruana? Por supuesto. Se metieron... O sea, se repite el modelo de Fidel Castro con Nicolás Maduro. Lo que Carlos nos hace recordar es lo siguiente. Hace muchos años hubo una crisis migratoria en Cuba y se metieron a la embajada del Perú. Así es. Miles. Creo que fueron como 30.000. ¿Qué es lo que hizo Fidel Castro? Vació las cárceles y dijo, váyanse a la embajada del Perú. Y los metió en la embajada del Perú. Y después muchos de esos vinieron acá, ya se fueron, se desperdigaron por el mundo. En El Salvador viven muchos de ellos. Claro. Entonces, acá Maduro ha repetido, es que cuando estamos viendo estas cosas migratorias, acá hay una responsabilidad de fondo. Es el modelo, si le digo comunista me van a decir que soy muy anticomunista, que porque digo, pero es el modelo totalitario venezolano que implantó Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que han llevado la pobreza a su pueblo. Pero Jorge, más allá de eso, el Perú planteó una política de puertas abiertas. Los venezolanos entraban con DNI al Perú, nada impedía su entrada. Vamos a llegar a eso. Y yo creo que eso ha de haber restricciones, pero a mí no me parece mal que el Perú y otros países de América Latina hayamos acogido a venezolanos perseguidos, migratorios. A nadie se le ocurre decir en Alemania o en Francia que a los refugiados de Siria, ¿no? Sí, hay que votarlos. No, son refugiados, es parte de la política humanista de un Estado. Y de los tratados internacionales suscritos por el propio Estado, ¿no? Y además, yo creo, ayer la Torre decía, solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Uno de los 5 puntos de la Estrella del Arte. Sí. Entonces, una cosa es acoger refugiados. Y otra cosa es que de ese país, un gobierno de mala fe que ha propiciado el refugio por sus malas políticas económicas y por su actitud represora. Y de paso, yo no sé si la Comisión de Derechos Humanos de la OEA ha ido a Caracas. No, sí, supervisa, por supuesto. Supervisa, pero hay muertos, ¿no? Ahí han matado jóvenes a balazos en las calles. Eso es un hecho concretísimo. Más los perseguidos políticos, los que han exiliado. Sí, Diosdado Cabello ha nutrido a la dictadura de Maduro de un cuerpo paramilitar, ¿no? Un salvaje que hizo, ahí existe un cuerpo que se llama los colectivos, ¿no? Yo cuando estaba en Caracas, de medio caminata, yo salía del Congreso y afuera había unos mal encarados. Te dicen, no camines solo. En motos, todo. Sí, ¿no? claro. Entonces, claro, la causa está en ese gobierno totalitario, extremista, abusivo, hambreador, porque ha hambreado su pueblo. Entonces, esa gente sale volando de ahí. ¿Y qué aprovecha? Se aprovecha la migración y tras de ellos mete al Tren de Aragua. Entonces la presencia de los delincuentes en el Perú, en Chile, en todas partes, es una decisión directa de Nicolás Maduro. Hay que decirlo con todas sus palabras. Así es. Y del famoso modelo económico progresista, entre comillas, que dicen ellos tener, pero que es un fracaso. Y que a mí me da pena, y me da no sé qué, cuando yo veo a políticos peruanos que yo considero serios y que tienen el derecho a hacer política, por supuesto, defender un modelo como ese. Es una cosa increíble, o sea, ¿nos quieren llevar a eso? ¿Pedro Castillo nos estaba llevando a eso? Yo creo que sí. Entonces, es muy peligroso.
Mira lo que está pasando en Pero no te Colombia, olvides de los 800.000 peruanos en Patterson y los que se fueron a Madrid, los que se fueron a Buenos Aires, Bueno, con una mano adelante y una atrás. Bueno, pero esto es una migración, ellos no fueron a saltar. Y nuestras comunidades son reconocidas en el mundo por trabajadoras. Por emprendedores, por trabajadores. Entonces ellos no fueron a asaltar a nadie. Ellos fueron más bien a... Es que se te pueden meter pillos, pues, Jorge. Pero una cosa es que se metan pillos y otra cosa es que el gobierno te los mande, pues. Bueno, ok, te entiendo. La lógica que opera detrás. Van Sí, 1000 y hay 2 choros ahí, ya, ok. Pero si van 1000 en un lote y los 1000 son del Tren de Aragua, entonces, ¿qué cosa es? Hay una actitud dolosa, intencional. Y yo te decía, mira, este peligro totalitario, cuando decimos totalitario, no es una simple denominación política. No, te entiendo por dónde vas. Esto tiene mucho que ver con la gente que no respeta los poderes, etc. Gustavo Petro, este sujeto presidente de Colombia, que no reconoce a Dina Boluarte, no la reconoce. Yo podría discrepo de Dina Boluarte, no estoy de acuerdo con su gobierno. Me parece que ha sido muy incompetente, por ejemplo, en este tema del manejo Pero migratorio. constitucionalmente es la presidenta del Perú. Existe. Pero Petro dice que no. Pero ahora Petro se le ocurrió decir, yo soy el jefe del Poder Judicial, yo soy el jefe de la Fiscalía de la Nación. Si eso dijera Dina Boluarte, yo le metería una acusación constitucional. Seguro. Por transgresión de la Constitución. No, seguro. Eso es inaceptable. Hay una confusión, que eres el jefe de Estado, con que tú eres el jefe de tales entidades autónomas constitucionalmente. Sí, entiendo. Totalitarismos de izquierda como de derecha tendrían que ser condenados. Pero absolutamente. Y las hemos combatido y mucha gente cree que no ha habido desde Pinochet, Stroessner en Paraguay, ¿no es cierto? Somoza, por favor. Y eso es lo que hemos combatido toda la vida. Y en el Perú también ha habido. Lo que no debemos combatir es la celebración de los 99 años del Partido Aprista, Jorge. No, mira. Oye, pocos partidos pueden decirse que cumplen 99 años. Más allá que te guste, no te guste, que simpatices con ellos o no. El APRA es historia en el Perú, Jorge. Mira, esto es interesante porque a veces la gente confunde las fechas, ¿no? Ayer, 7 de mayo, son 99 años en que Ariel Latorre, en la Universidad Autónoma de México, estaba exiliado, ¿no? ¿Cómo empieza la historia? Te voy a contar. Había habido el año 23, un año antes, un encontronazo con motivo de que Leguía quería consagrar el Perú al corazón de Jesús. Y los estudiantes no aceptaron eso. Entonces hubo unos disturbios el 23 de mayo, van a ser 100 años dentro de pocos días. Entonces resultó muerto un obrero y un estudiante. Salomón Ponce, un obrero natural de Huancayo, y Manuel Alarcón Vidalón, un estudiante de San Martín. Y ahí Latorre denomina eso la creación del Frente de Trabajadores Manuales Intelectuales, el Frente Único, ¿no? La Alianza Obrero Estudiantil, germen del APRA. Así es. Entonces, Leguía llama a Latorre, revoltoso. Sí, claro. Mariátegui, otro revoltoso. Entonces le dice, les ofrezco una beca de Europa. Mariátegui tomó la beca y se fue. Ahí Latorre dijo, no, presidente, muchas gracias. Yo me quedo en el Perú. No acepto la beca. Entonces, como no aceptó, lo deportaron. Claro. Por Panamá, terminó en México. En México, ahí Latorre, justamente vamos pasando el 23 al 24, ¿no? En el 24, en el año 24, por eso son 99 años, el próximo será el centenario, él hace un acto que es simbólico de la creación del APRA como movimiento continental. Y le entrega la bandera indoamericana a los estudiantes mexicanos. Años después, en el 30, un conjunto, no estaba allá porque estaba deportado, un conjunto de estudiantes y trabajadores, en fin, de peruanos, funda el Partido Aprista Peruano. ¿Ya? ¿Pues Sánchez Cerro gobernaba en ese momento? El 30, sí, claro. Entonces, 20 de septiembre del año 30. En una carpintería, una ahí fundan, qué curioso. Que estaba frente al Teatro Segura. Mira, pues. ¿Ya? Ahí en el centro de Lima. Ahí se fue. Y hay un acta, el acta fundacional está ahí, ¿no? Entonces,
Para terminar, por favor, Jorge. Pero nosotros tenemos nuestra fecha de los 90 años de ayer, que hoy día en la noche vamos a hacer en el partido un acto importante, ¿no? Un acto de homenaje y de recuerdo a estos 99 y ayer años. hubo una reunión de bases muy interesante en Chorrillos, y la gente dice, bueno, ahora que hemos terminado la inscripción, ahora vamos a ir a un Congreso Nacional de unificación de todo el partido. Ok, y elección de nuevas autoridades, ¿no? Claro, es lógico, democráticamente. Democráticamente. Tiene que ser un aprieto, un voto. Así ¿no? es. ¿No? Entonces, si esto es así, el partido está en las mejores condiciones de decir, oye, mira, ahora participamos nuevamente. Perfecto. ¿No? Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Gracias, Jorge. Siempre la experiencia y la historia. Gracias por estar con nosotros. Encantadísimo, muy bien.